la primera fila, luego nos queda 2, 1, 1, 1, 1, 4, 2, 4, y menos 8, menos 11, menos 15 y 2. Me queda esta matriz, que es una matriz menor al orden. Aquí era de 5, aquí es de orden 4. ¿Y qué hemos hecho? Hemos justamente desarrollado esto. El elemento 2, 1, que vale 1 por su cofactor. ¿Por qué he colocado ese signo menos? Porque como la suma de la fila con la columna es impar, va a haber un signo menos por delante de este determinado. Luego nosotros seguimos analizando y vemos que ahora, en este determinante que hemos obtenido, voy a escoger nuevamente una fila o una columna. Escojo la columna y en este caso escojo esta columna y me quedo con este elemento, que es unitario. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar este, voy a eliminar este y voy a eliminar este. ¿Cómo eliminamos el elemento que está en la primera fila? Esta es la operación. La primera fila con la tercera multiplicada por 5. ¿Cómo eliminamos el elemento de la segunda fila? Adición de la segunda fila con la tercera multiplicada por menos 2. ¿Y cómo eliminamos este menos 8? Adición de la cuarta fila con la tercera multiplicada por 8. Con estas tres operaciones que no cambian a la función determinante, arrastramos esto de acá, menos 1 por 1 me daría menos 1 simplemente, y hacemos estas tres operaciones para que este elemento y este elemento sean 0. Acá tenemos ya realizadas las operaciones. Esos tres elementos son 0. Aplico cofactores a lo largo de esa columna. Y en ese caso, ¿qué tengo? El elemento, es este el elemento que está en la tercera fila, primera columna, va a multiplicar a su cofactor. Tenemos que este menos 1 que teníamos, arrastramos acá, y ahora ¿qué tengo? El elemento que vale 1, multiplicado por su cofactor. ¿Y por qué he colocado este signo más? Porque la suma de la fila con la columna es un número par. No necesito colocar este signo más, pero para que ustedes se den cuenta que se ha tomado en cuenta el signo. ¿Y qué me queda? El determinante de. Eliminamos la fila a la que pertenece el elemento y la columna, y me queda 13, 6, 23 en la primera fila, menos 7, menos 3, menos 7 en la segunda, y 21, 1 y 30 en la tercera fila. Y nuevamente aplico cofactores a esa matriz que, a pesar que ya es de 3 por 3, podíamos calcular en forma directa. Pero no, le aplicamos nuevamente cofactores. Hago estas tres operaciones, o sea, el producto de esos tres, que me da menos 1. Para no estar escribiendo tres cosas, escribimos solamente esto. Y ahora, como he escogido este elemento, que voy a quedarme, debo eliminar el 6 que está en la primera fila y el menos 3 que está en la segunda. Adicionando la primera con la tercera por menos 6 y la segunda con la tercera por 3, eliminamos esos dos elementos. Hago estas dos operaciones que no cambian a la función determinante, colocamos el menos 1 por delante y obtenemos esto. ¿Qué hacemos ahora? Nosotros vemos que el elemento con el que nos vamos a quedar, ¿qué elemento es? El elemento que tenemos acá es el elemento que está en la tercera fila, segunda columna, y va a ser multiplicado por su cofactor. Por lo tanto, este menos arrastramos acá, ahí está el menos, el elemento vale 1, está acá, y como la suma de la fila con la columna es impar, voy a tener un signo menos por delante. ¿Y qué hago ahora? Elimino la fila y la columna de ese elemento. ¿Y qué tenemos? Menos 113, menos 157 en la primera fila, y 21 y 30 en la segunda, y tenemos, 56 y 83 en la segunda, y tenemos el determinante de una matriz de orden 2, que ya podemos calcular. Todo esto me da 1 positivo, entonces no va a afectar a lo que encontremos acá. ¿Y acá qué hacemos? El producto de estos dos y el producto de estos dos con el signo menos por delante. Hacemos operaciones y me da menos 587, que es exactamente el mismo valor que hemos encontrado haciendo por el método de la reducción a la forma triangular. Ahí tienen ustedes todo el desarrollo. Es bueno que nos acordemos siempre, si nosotros nos hemos quedado con un determinado elemento, la posición y su cofactor. ¿Para qué? Para que analicemos si hay o no un signo menos por delante o no. Siempre es bueno eso. He colocado esto que no es necesario, solamente para hacer esa aclaración, por borrarlo, pero ya saben ustedes para qué ha sido utilizada. ¿Qué tenemos ahora? Ya tengo el determinante de esa matriz y hemos recordado el método de cofactores para calcular el determinante de una matriz de cualquier orden. Continuamos con la materia que corresponde al día de hoy. ¿Y qué tenemos ahora? Vamos a ver nosotros el cálculo de la inversa de una matriz aplicando una fórmula.
y vamos a ver que justamente la función determinante me permite llegar a una fórmula para encontrar la inversa de una matriz. Nosotros hemos visto, y vamos a recapitular y recordar simplemente, si yo tengo una matriz de orden M, hemos visto que es la matriz de cofactores de A, donde es donde almacenamos todos los cofactores de cada uno de los elementos. ¿Se acuerdan que hicimos eso en una clase anterior? Los cofactores de todos los elementos de una matriz. Esta es la matriz de cofactores. Y hemos visto también por definición que la adjunta de A, también conocida como adjunto clásico de A o simplemente adjunta de A, y representado de esta manera, es la transpuesta de la matriz de cofactores. Si esta es la matriz de cofactores, su transpuesta va a ser la adjunta. O sea que esto no es nuevo. Pero en base a eso que nosotros ya conocíamos, tenemos un teorema, el teorema número 7, que nos dice: para toda matriz A de orden n, se tiene que, si yo multiplico la matriz A por su adjunta, esto es conmutable y va a ser la adjunta de A por A. ¿Y qué nos va a dar como resultado? El determinante de A por I. Vean ustedes acá, es la segunda vez que utilizamos el producto de matrices con la propiedad conmutativa. ¿Cuándo fue la primera? Cuando multiplicábamos A por la inversa, y que era lo mismo que la inversa de A por A. Ahora estamos hablando de la adjunta de A por A o A por la adjunta es lo mismo. ¿Y qué me da como resultado? Algo muy especial: la identidad multiplicada por el determinante de A. O sea que me va a dar una matriz escalar, donde todos los elementos de la diagonal principal son igual al determinante de A. Pero no me interesa tanto esto, sino más bien esto me permite llegar a una fórmula para encontrar la inversa de una matriz. Nosotros decimos que si el determinante de A es diferente de 0, la inversa existe. Eso hemos visto. Y hemos dado justamente como un teorema y como un postulado. Si el determinante de A es diferente de 0, la inversa existe. ¿Qué tal si ahora yo en este producto A por la adjunta de A igual al determinante de A por I, que es lo que tenemos acá, A por la adjunta de A igual al determinante de I por A, premultiplicamos a ambos miembros por esta inversa que existe? ¿Y qué colocamos? Colocamos delante la inversa de A por la adjunta de A. Colocamos delante la inversa de A por el determinante de A por I. La inversa de A por A me da la identidad, y la identidad por la adjunta me da la propia adjunta. Este es un escalar y acá tenemos el producto de matrices. El escalar sale fuera y tendríamos el escalar que sería el determinante de A. ¿Y cuánto me daría la inversa de A por la identidad? Me va a dar la inversa de A, porque la identidad actúa como el elemento neutro. Entonces tenemos acá el determinante por la inversa. Y como este es un escalar, no es una matriz, es un escalar, yo puedo despejar cuánto vale la inversa de A. Y diríamos que la inversa de A va a ser igual, este pasa a dividir 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. Y esa es la fórmula que tenemos. Para encontrar la inversa de una matriz yo puedo utilizar esa fórmula, que es mucho más ventajosa que utilizar el método de Gauss. Y vamos a hacer juntos ese ejercicio para que vean la facilidad con la que nosotros encontramos la inversa de una matriz de 2 por 2 e inclusive una de 2 por 3. ¿Y qué es lo que debemos saber bien? Simplemente es calcular los cofactores de la matriz. Nada más, que eso se exige que se sepa bien para no tener dudas y no cometer errores principalmente. Tenemos nosotros que como ejemplo quiero calcular la inversa de esta matriz y de esta matriz aplicando esta fórmula. Nosotros en la fórmula conocemos que el determinante es este de acá y tiene que ser diferente de 0. O sea que en el método, para el inciso A, lo primero que voy a encontrar es el determinante de A. ¿Cuánto vale el determinante de A? 4 menos 6 me daría menos 2. Si el determinante de A es diferente de 0, la matriz inversa existe. ¿Cuándo no va a existir la inversa? Cuando el determinante sea igual a 0 y ahí terminaría el problema. Si el determinante de A es igual a 0, diríamos que la matriz no tiene inversa, es singular y se acaba. Pero en este caso el determinante es diferente de 0 y existe la inversa. Entonces debo calcular la inversa utilizando esa forma. Y para calcular esa inversa necesito la matriz de cofactores. Entonces, ¿qué tengo acá? Debo calcular la matriz de cofactores de A. El cofactor de este elemento, elimino esta fila, elimino esta columna, me quedaría 4. Como la suma de la fila con la columna es par, no hay ningún cambio de signo. De este elemento, su cofactor va a ser, elimino esta fila y esta columna, sería 2.
ese es el menor, pero hay un cambio de signo, sería menos 2. ¿Por qué hay un cambio de signo? Porque la suma de la fila con la columna es impar. De este elemento, ¿cuál es su cofactor? El que está al frente. Y el signo va a cambiar, ¿por qué? Porque la suma de la fila con la columna es impar. En cambio de este, el cofactor va a ser directamente 1 y no hay ningún cambio. Ya tengo la matriz de cofactores. Y si tengo la matriz de cofactores, puedo encontrar la adjunta de A, porque la adjunta de A simplemente va a ser la transpuesta. ¿Y cuál es la transpuesta? 4 menos 2 va a ir en la primera columna y menos 3 y 1 en la segunda columna. Entonces ya tengo condiciones de encontrar la inversa de la matriz utilizando esto. Y es solo reemplazar. La inversa de esa matriz va a ser igual a 1 sobre, ¿cuánto vale el determinante? Vale menos 2. Entonces tenemos 1 sobre menos 2, es el escalar que multiplica a la adjunta. ¿Y cuánto vale la adjunta? 4 menos 3 menos 2 y 1. Ahí tienen la inversa de la matriz, que podríamos representarla de distintas maneras. Por ejemplo, yo podría decir que esta inversa es igual a, si introducimos todo un medio negativo dentro, nos daría menos 2, nos daría 3 medios, nos daría 1 y menos 1. Y esa es la inversa de la matriz A. O inclusive yo podría meter solamente el signo menos y dejar acá el 1 medio que multiplica a menos 4, 3, 2 y menos 1. ¿Qué he ingresado dentro de la matriz? El signo menos, que lo he sacado y he colocado esto de acá. Cualquiera de las tres formas de representar la inversa no hay ningún problema. Y ahora verificamos si la matriz que hemos encontrado efectivamente es la inversa. ¿Y qué tendríamos que hacer? La inversa de A por A igual a la identidad. La inversa he tomado la primera, multiplicada por A, que es la matriz que tenemos arriba. Ese producto nos da la identidad, por lo tanto hemos encontrado la inversa de esa matriz. Ven ustedes que es bastante fácil para una matriz de 2 por 2. Veamos ahora qué ocurre para una matriz de orden 3, que no va a ser nada complicado, va a ser lo mismo en realidad, solamente que hay que tener cuidado cuando estamos calculando la matriz de cofactores. El determinante de A, si yo calculo el determinante de esta matriz en forma directa, me da menos 13. Podemos hacerlo, el cálculo, y efectivamente van a encontrar que es menos 13. En forma directa pueden hacerlo. Si el determinante de A es diferente de 0, existe la inversa. Y como yo quiero calcular la inversa, voy a utilizar justamente la fórmula para encontrar la inversa. Y para eso, ¿qué necesito yo? La matriz de cofactores de esa matriz de orden 3. Y esa matriz de cofactores de orden 3 va a ser el cofactor de este elemento. Elimino esta fila, elimino esta columna, sería el determinante de esa matriz que nos da menos 2. No hay ningún cambio, queda menos 2. El cofactor de este elemento, elimino esta fila, elimino esta columna, tendría menos 6. Más 1 me daría menos 5. ¿Hay un cambio? Sí, quedaría 5. ¿Y por qué hay un cambio? Porque es el elemento 1, 2 y la suma es impar. Menos 5. El cofactor de este elemento, elimino esta fila, elimino esta columna, nos daría menos 1. No hay ningún cambio. Y ahora encontramos el cofactor de los otros elementos. De este de acá, elimino esta fila, elimino esta columna, me daría 2. ¿Hay un cambio? Sí, menos 2. De este elemento, elimino esta fila, elimino esta columna. Nos daría menos 4, menos 6, menos 8. No hay ningún cambio, puede dar menos 8. El cofactor de este elemento, elimino esta fila y esta columna, nos daría menos 1. ¿Hay un cambio? Sí. Nos daría, a ver, repitamos, de este de acá. Da 1. Sí, da mal. Y esta columna me daría 1 acá, y como hay un cambio de signo, menos 1. Sigamos. ¿Qué tenemos ahora? El cofactor de este elemento. Elimino esta fila, elimino esta columna. El determinante de esta matriz me daría 1, y aquí me daría menos 4. Me daría menos 3. Menos 3. Y hay un cambio de... ¿Es el tercero? No. Menos 3.
El cofactor de este elemento, elimino esta fila de esta columna, me daría menos 2, menos 12, menos 14. Hay cambio, sería 14. Y el cofactor de este elemento, elimino esta fila y esta columna, me daría 2. Y tendríamos 3 por 1, 3, 5. No hay ningún cambio. Y ahí tenemos si todo está correcto, y enseguida vamos a verificar, porque tiene que verificarnos después del resultado. Tenemos que ahí está la matriz de cofactores. La matriz adjunta, hacemos la transpuesta. Y la transpuesta sería menos 2, 5 menos 1 en la primera columna. Tendríamos menos 2, menos 2. Luego tenemos menos 8, menos 1 en la segunda columna. Y en la tercera, menos 3, 14. Y 5. Ahí tenemos la transpuesta, que es la matriz de cofactores. Revisemos, esta fila pasa a la columna, esta pasa a la columna, y esta pasa a esa columna. Por lo tanto, el determinante de esa matriz va a ser 1 sobre, ¿cuánto varía? Menos 13. Todo que multiplica a, y tenemos acá menos 2, menos 2, menos 3. 5 menos 8, 14. 5 menos 8, 14. Y tenemos menos 1, menos 1 y 5. Esos menos que tengo ahí podríamos tranquilamente introducir el menos acá adentro y tendríamos que la inversa va a ser 1 sobre 13, que se ve más interesante, y el menos lo meto acá adentro. Y al meterlo acá, ¿qué me daría? 2, 2, 3. Me daría menos 5, 8, menos 14. Menos 5, 8, menos 14. Y finalmente, ¿qué tenemos nosotros? Estamos multiplicando por menos 1, 1, menos 5. Ahí tienen ustedes la matriz, la inversa de A, tan fácil como eso. Y ahora verificamos esa matriz que hemos encontrado y que estamos diciendo que es la inversa, multiplicada por la matriz A, que tiene que darme la identidad. Verifican y me da la identidad. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, ¿qué hizo para que el 1 elevado a la 13avo se vuelva positivo? Disculpe, no entendí. O sea, nosotros tenemos que acá la inversa de A va a ser igual a 1 sobre menos 13. Esto debo multiplicar por todos estos elementos, porque es un escalar que multiplica una matriz. Yo no voy a meter todo el escalar, sino simplemente el signo. Entonces, ¿qué me queda acá? 1 sobre 13, y metemos el signo. El signo va a multiplicar a todos ellos. ¿Qué va a ser? 2, 2, 3, menos 5, 8, menos 14, 1, 1, menos 5. Ahí está. En lugar de colocarlo, dejarlo afuera el signo, lo he metido dentro de la matriz, afectando a todos los elementos de esa matriz, porque estoy multiplicando un escalar, en este caso un signo, por una matriz. ¿Ya? Ingeniero, ¿podría volver a repetir cómo se saca la matriz de cofactores de la matriz de 2 por 2? Por favor. Ya. Hemos hecho nosotros con ustedes, y no un ejemplo, hemos hecho un ejemplo completo, de todos los menores y cofactores de una matriz. Por ejemplo, ahí yo tengo esa matriz y voy a calcular todos los cofactores de esa matriz. Para calcular los cofactores, ¿qué necesito? Necesito encontrar de cada elemento su menor y su cofactor. En realidad nosotros calculamos solamente el menor y el cofactor automáticamente lo obtenemos, ya sabemos cómo, enseguida vamos a explicar cómo. El menor, ¿qué hago para encontrar el menor de ese elemento? El elemento 1, 1.
Elimino la primera fila y elimino la primera columna. ¿Qué me queda? Me queda una submatriz. ¿Cuál es la submatriz? 1, menos 1, 0, menos 2. Eso es lo que estoy visualizando en forma directa. Elimino ese elemento, me queda 1, menos 1, 0, menos 2. ¿Y el determinante de esta matriz cuánto vale? Menos 2. Como la suma de la fila con la columna es par, el cofactor no va a cambiar este signo, va a seguir siendo menos 2, porque si fuera la suma impar, automáticamente este pasaría a ser más, pero como es par, el mismo valor del menor va a ser el cofactor. Y eso es lo que digo cuando hablo de que cambie el signo, cambie o no cambie. Vamos al elemento, por ejemplo, 1, 2. Vamos a encontrar primero su menor y luego el cofactor, porque se deduce justamente de ese menor. ¿Y qué voy a hacer acá? El determinante de. Elimino la primera fila y la segunda columna. ¿Qué me queda? 3 menos 1, 1 menos 2. 3 menos 1, 1 menos 2. ¿Y cuánto vale el determinante de esa matriz? Menos 6 más 1 nos da menos 5. Pero ese es el menor. Como la suma de la fila con la columna es impar, el cofactor va a ser el mismo valor, pero de signo contrario. Por eso digo cambia. Y aquí era menos 5, va a pasar a ser 5. Entonces, cuando la suma de la fila con la columna es impar, calculo el menor y automáticamente el cofactor, si la suma es impar, va a cambiar el signo. Y si la suma es par, no pasa nada. Si hacemos otro más, fíjense, ya no tan desarrollado. El menor y el cofactor del elemento 1, 3. ¿Qué tenemos acá? 1, 3. Elimino, voy a hacerlo acá directamente. Elimino esta fila, elimino esta columna, ¿y qué me queda? El determinante de 3, 1, 1, 0. ¿Cuánto me da esto? Menos 1. Porque va a ser esto 0 y aquí sería menos 1. Entonces el determinante vale menos 1. Como no hay la suma es par, sigue siendo menos 1 acá. Y eso es lo que hemos hecho en forma directa. Acá tenemos, fíjense, menos 2, 5, menos 1. Menos 2, 5, menos 1. Y así podríamos hacerlo todo, paso a paso, pero no lo hemos hecho en forma directa. Siempre visualizando qué fila y qué columna es la que nosotros eliminamos y el determinante de la submatriz que queda podemos calcularlo en forma directa. ¿Está claro eso? Y decimos que hay cambio cuando la suma de la fila con la columna es impar y no hay cambio cuando la suma de la fila con la columna es par. ¿Y de qué cambio estamos hablando? El cambio del signo. Hemos hecho en la clase anterior, pueden revisar, de toda la matriz, de una matriz, hemos calculado sus menores y cofactores y ahí hemos explicado exactamente qué es lo que debemos hacer en cada uno de sus casos. Bueno, sigamos. Ya sabemos entonces cómo se calcula la inversa de una matriz utilizando esta función determinante. Como que decimos que es aconsejable para matrices de 2x2 y de 3x3, pero no es aconsejable para una de 4x4, sería de muy largo. Pero si es una matriz de 2x2 o 3x3, olvídense Gauss, ya concéntrense en este método que es mucho más rápido, más limpio y fácil de revisar. Sigamos. Primera aplicación que estamos viendo acá es justamente cálculo de la inversa a través de una fórmula. Y vamos a ver también que esa función determinante se puede aplicar para resolver sistemas, pero no cualquier sistema. Para poder aplicar el método de Sarrus, la regla de Cramer, que conocemos como la regla de Cramer, vamos a ver que el sistema tiene que cumplir ciertas características. Yo no puedo resolver por Cramer cualquier sistema. ¿Qué sistemas voy a poder resolver? Solamente los sistemas no homogéneos, en primer lugar. ¿Y qué es no homogéneo? Cuando los términos independientes son diferentes de cero. El sistema tiene que ser no homogéneo. ¿Y qué más?
que el número de ecuaciones debe ser igual al número de incógnitas. En otras palabras, la matriz A tiene que ser, que es la matriz de coeficientes, una matriz cuadrada. Y además, el determinante de esa matriz de coeficientes tiene que ser diferente de cero. Fíjense que no es para cualquier sistema, debe verificarse todas esas condiciones. ¿Para qué? Para poder aplicar la regla de Kram. Que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas, la matriz A que sea cuadrada y el determinante de esa matriz de coeficientes tiene que ser diferente de cero. Si todo eso se cumple, yo puedo calcular justamente el valor de cada una de las incógnitas. ¿Cómo? Llamamos delta el determinante de la matriz A, llamamos de delta I, y acá quisiera que leamos con atención, el determinante de la matriz que se obtiene reemplazando la columna I de la matriz A por la matriz columna de los términos independientes. Y ahora veamos en el ejemplo esto que estamos diciendo acá. Es más fácil verlo en el ejemplo que leerlo así en forma general. Yo quiero resolver ese sistema. Lo primero que vemos nosotros que es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y que la matriz de coeficientes, que es esta es la matriz de coeficientes, ahí tienen 1, 1, 2, 2, 4, menos 3, 3, 6, menos 5. El determinante de esa matriz de coeficientes es igual a menos 1, es decir, diferente de 0. Todo eso, si se cumple, puedo aplicar la regla de Kram. Y vamos a aplicar la regla de Kram por esa razón, porque el determinante de la matriz de coeficientes es diferente de 0. ¿Y qué me dice la regla de Kram? Que para calcular x, debo determinar primero cuánto vale delta x. ¿Y qué es delta x? El determinante de esta matriz. ¿De dónde sale esta matriz? Fíjense. Nosotros tenemos que la primera columna de la matriz de coeficientes, de la matriz A, la primera columna, corresponde a la variable x. Esa primera columna, yo sustituyo estos valores por los términos independientes o constantes. Y coloco 9, 1, 0 acá en la primera columna, el resto no, y con eso calculo el determinante de esa matriz. Una vez que he determinado cuánto vale delta x de esa manera, ese valor que me dé acá, para calcular x va a ser el delta x dividido entre delta. Y en nuestro caso, delta x vale menos 1 y delta vale menos 1. Habíamos calculado eso en primer lugar, el determinante de esa matriz. Entonces, x va a ser igual a 1. ¿Cómo calculamos delta y? En la matriz de coeficientes, esta segunda columna corresponde a la variable y. ¿Qué hago? Esta segunda columna sustituimos por 9, 1, 0. Y encuentro el determinante de esta matriz que me da menos 2. Por lo tanto, y va a ser igual a delta y sobre delta, menos 2 sobre menos 1, 2 directamente. ¿Y cómo calculamos z? Determinando primero delta z. ¿Y qué es delta z? De esta matriz de coeficientes, vemos que la tercera columna corresponde a la variable z. Reemplazo esa columna por 9, 1, 0. Encuentro el determinante de esa matriz que vale menos 3, y menos 3 dividido entre delta, que vale menos 1, nos va a dar el valor de z. Delta z dividido entre delta nos va a dar el valor de z. Para que visualicemos en forma más clara, y acá estamos resaltando un poco en el siguiente ejemplo. Es lo mismo. Quiero aplicar la regla de Kram para resolver este sistema. Tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y vemos que la matriz de coeficientes, su determinante de la matriz de coeficientes es 9, distinto de 0. Esta es la matriz de coeficientes, el determinante de esa matriz sería esta, y vale 9, que es distinto de 0. Perfecto. Si el determinante es 9 y es distinto de 0, sabemos nosotros que existe. Vamos a hacer ahora nosotros, una vez que ya tenemos que este es delta, vamos a ver y vamos a hacer qué es delta x. ¿Y qué va a ser delta x? En la matriz de coeficientes sustituimos la primera columna por los términos independientes o constantes. Acá lo he hecho con rojo. 1, 4, menos 3, que son los términos independientes, sustituye a la primera columna que corresponde justamente a las x. Y el determinante de esta matriz, que ustedes pueden calcular porque es una matriz de orden 3, les va a dar delta x. ¿Y cuánto vale delta x? Menos 16. Está calculado. Si yo tengo ya delta x y tengo delta, directamente puedo encontrar cuánto vale x sin encontrar las otras dos. X va a ser igual a ¿qué? Delta x sobre delta, menos 16 sobre 9. Esa es la gran ventaja de Kram. Que yo calculo las variables en forma independiente una de otras. Y puedo calcular una y no calcular el resto si no me pide. Entonces, en este caso hemos calculado x, que sería delta x sobre delta. ¿Cómo calculamos y? Para eso necesitamos primero calcular cuánto vale delta y. ¿Y qué es delta y?
en la matriz de coeficientes, la segunda columna corresponde a la variable y. Esa segunda columna sustituyo por ¿quién? Por 1, 4, menos 3. 1, 4, menos 3. Y el determinante de esa matriz que ustedes calculen les da 31. Por lo tanto, ¿qué va a ser y? Delta y sobre delta. 31 sobre 9. Y para terminar ese sistema, ¿qué tenemos nosotros acá? Queremos calcular z. Para calcular delta z, perdón, para calcular z necesitamos delta z. ¿Y qué es delta z? El determinante de esta matriz. ¿Y cómo es esa matriz? La tercera columna que corresponde a la z se sustituye por 1, 4, menos 3, que son los términos independientes. El determinante de esa matriz me da 52, por lo tanto puedo calcular z, que va a ser 52 sobre delta. Y ahí tenemos la solución. Si ustedes reemplazan en cualquiera de ellas, pueden verificar. Esta es la solución de ese sistema no homogéneo. Como recomendaciones, no voy a querer aplicar Cramer para un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, demasiado largo. Peor si es, digamos, más grande que eso. Pero sí, digamos, si yo tuviera un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y me piden solo una ecuación, sí valdría la pena. Porque podemos plantear en función de la matriz de coeficientes, que es el delta, y el delta correspondiente a la variable. Y hacemos la división desde el delta correspondiente a la variable menos delta, va a ser el valor de la variable que estamos buscando. Entonces, cuando es eso, sí podemos aplicar. En forma general, no les conviene, digamos, para matrices, para sistemas con 4 ecuaciones de 4 incógnitas o mayores. Para sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas o 2 ecuaciones con 2 incógnitas, perfecto, es válido y es rápido. Ahí tenemos la forma de aplicar esa función determinante y utilizar la regla de Cramer para resolver sistemas. ¿Preguntas, dudas? Para terminar la materia, vamos a ver nosotros ahora el siguiente tema, que es justamente una aplicación inclusive de matrices que ya hemos estudiado, pero combinando un poco con el determinante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que fíjense, y voy a hacerlo aquí esquemáticamente para que no haya duda, este sistema matricialmente yo puedo escribirlo como A por X igual a B. Donde A es la matriz de coeficientes, que es esta. X es la matriz de las incógnitas o variables, que es esta. Y B es la matriz de los términos independientes o constantes. Lo tenemos acá, ¿sí? Nosotros sabemos que matricialmente, si representamos el sistema por esa ecuación, sabemos que el producto de A por X igual a B me representa ese sistema. Si el determinante de A es distinto de 0, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que existe la inversa de A. Y si existe la inversa, ¿qué hago? ¿Qué tal si yo multiplico esa inversa por el primer miembro que tenemos acá de esta igualdad, de esa ecuación, y multiplico esta inversa por el segundo? Siempre multiplicado en el primero, premultiplicamos en el segundo. Ahora aplicamos la propiedad asociativa del producto de matrices. Esto me da la identidad. Y la identidad multiplicada por X va a ser igual a X, la inversa de A por B. O sea, yo puedo encontrar las incógnitas o variables haciendo esta operación, la inversa de A por B. Si tengo la inversa
y estoy resolviendo ese sistema, puedo perfectamente hacerlo eso, o si no, puedo encontrar la inversa. Entonces voy a borrar todo esto, queda simplemente como explicaciones que no tienen mucho sentido, porque eso hemos visto en sistemas. Y ahora vamos a hacer algunas suposiciones porque no voy a calcular la inversa, la tenemos ahí calculada. Pero ¿qué decimos? Este sistema de ecuaciones lineales matricialmente se representa de esta manera. A por X igual a B. Acabamos de ver cómo se puede despejar X, premultiplicando ambos miembros por la inversa de A. ¿Y qué me daría? X va a ser igual a la inversa de A por B. O sea, de ahí nosotros ya calculamos cuánto vale X matricialmente. X es igual a la inversa de A por B. Si nosotros observamos, si esta es la matriz de coeficientes de este sistema, y estoy suponiendo que esta es su inversa, ha sido calculada, no estoy calculando con ustedes, pero ha sido calculada. Entonces, ¿qué voy a tener? Que X, que son las incógnitas o variables, va a ser igual a la inversa de A, que es esta, multiplicada por B, que es esta. Hacemos ese producto y me da 1, 2, 3, que son las incógnitas de las variables. X vale 1, Y vale 2, y Z vale 3, y está resuelto el sistema. Preguntas, dudas que tengan. O sea, este ejemplo más que todo es para que ustedes vean que conociendo el determinante de una matriz que es diferente de cero, puedo encontrar su inversa. Y con la inversa podríamos trabajar matricialmente y encontrar las incógnitas de esta manera. La inversa multiplicada por B me va a dar las incógnitas que estamos buscando. Eso sería todo por hoy. Vamos a hacer algunas consideraciones para el examen parcial de esas 3 unidades. Y lo primero que les comento y también les consulto. Con los grupos anteriores, el examen teóricamente debería ser el día viernes. ¿Por qué? Porque una vez que terminamos la materia, automáticamente la siguiente clase es el examen, porque no estamos hablando de una cosa que va a ser de un solo día. Ya han ido estudiando supuestamente todas las unidades, la 1, la 2 y la 3. Y no nos quedaría más que estudiar lo que hemos visto hoy día para el examen. Y teóricamente deberían estar preparados para el examen. O sea que si nosotros seguimos esa norma, el examen parcial debería ser el día viernes, de todos los grupos. En los 3 grupos anteriores me solicitaron y pidieron que por favor sea el lunes. Entonces yo hablé con ellos bien claro y hablo con ustedes también bien claro. Primero les consulto, ¿quieren ustedes que el examen sea el día lunes o el viernes? Lunes, ingeniero. No hay ningún problema, lunes. Si todos están de acuerdo en dar el lunes, y están justamente ahorita en el grupo casi 60 personas exactamente, si todos están de acuerdo en dar el lunes, vamos a dar el lunes, pero haya o no haya paro. O sea, no vamos a depender de que si hay paro o que si no hay paro, directamente vamos a dar el lunes con esa condición. No interesa si hay paro o no hay paro, el examen lo da. Pero no quiero saber de ningún alumno que me esté diciendo el día lunes, ingeniero, ¿hay examen hoy día? Porque no falta. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿El lunes Sí. 8 o lunes 15? No, estamos hablando de este lunes, del lunes 8. Ya. Gracias. No, imagínense, estaríamos atrasadísimos si nosotros tenemos que dar los exámenes en esta semana y en la otra. Entonces, estamos hablando de este lunes que está programado un paro indefinido, aparentemente. Pero yo por eso les preguntaba para que no tengamos ninguna, al final, si vamos a hacerlo el examen. El examen, en primer lugar, es un examen, un cuestionario, son más o menos 14 preguntas, va a ser por vía virtual, o sea, no va a ser, digamos, presencial. Queríamos hacerlo presencial y he consultado, no se puede por la cantidad de alumnos. Entonces, bueno, hagámoslo virtual nomás y no hay ningún problema. El examen va a ser en su horario que corresponde, en el grupo que corresponde, y para dar el examen ustedes tienen que entrar a la plataforma. No pueden dar el examen fuera de la plataforma, o sea, tienen que entrar a clases como normalmente entran a las clases, y una vez que entran a la clase tienen que proyectar su imagen de la siguiente manera. Voy a mostrarles cómo tienen que proyectar su imagen para dar el examen. Voy a cerrar esto.
Ahí tienen ustedes cómo quiero que se proyecten el día del examen en forma lateral con un celular y quiero verlos así, dando el examen. No quiero que proyecten ustedes de la cámara de la computadora y se muestren solamente su cara o su cabeza o su cabello o el techo, no. O sea, tienen que proyectarse con un celular en forma lateral y quiero verlos así como están viendo esa imagen. Estoy haciendo todo eso para que ustedes vean y después el día del examen no me estén diciendo no pude o no sé, no tengo, no sabía, no. Estamos hablándoles con tiempo, voy a mandarles esto inclusive para ratificar todo esto por chat. ¿Y por qué hacemos eso? No es porque yo esté interesado en molestar o hacer algo. Hay una disposición de la propia facultad, que si los exámenes son virtuales, dice por instrucciones de las autoridades de la universidad, durante todo el examen deben estar con la cámara de sus celulares conectadas y enfocándolos tal como se muestra en la foto. Para que la imagen sea clara, el estudiante debe ubicarse con la luz de frente y no contraluz, porque hay gente que hace su proyección y lo hace en cuarto oscuro que no se ve nada. No, tiene que ser un cuarto iluminado que yo pueda ver. O sea, aquí ustedes pueden ver y todos están viendo. Yo veo a la persona dando el examen, la computadora, y justamente está bajando su examen, o sea, lo que sea, pero está dando su examen acá. Si es el celular o lo que sea, estoy viéndolo trabajar. Entonces, tienen, por favor, tiempo para hacerlo eso. Por favor, preparen sus implementos necesarios para cumplir con este requisito y eviten que se les anule el examen por no cumplir. Para cumplir con esto pueden hacer uso de su celular y la computadora o dos celulares. Perfectamente sencillo. El día viernes me gustaría que ustedes, que algunos que tienen dudas, hagan la prueba. Vean cómo deben proyectarse lateralmente y vean cómo tienen que hacerlo. Porque después el día del examen no quiero que haya gente que me diga no pude, no puedo, no sé qué, no. Automáticamente yo lo saco del examen y no da el examen. Tienen que dar en su horario de clases, proyectando su imagen y la cámara de esta forma para que yo pueda verlos y todos en su respectivo horario. No es... Ingeniero, ¿se puede dar el examen con apuntes? O sea, lógicamente, o sea, ustedes pueden utilizar sus apuntes, pueden utilizar... Lo único que no pueden utilizar a sus matones, por favor. Apuntes, ustedes si han hecho algunas anotaciones, pueden utilizar inclusive, o sea, pueden utilizar las herramientas que tienen para utilizar matrices, cálculo de matrices. O sea, todo eso mecánicamente, o sea, programas que tengan, pueden utilizarlos perfectamente, no hay ningún problema. Eso no les... Gracias. Lo que sí, digamos, tengan mucho cuidado es porque hay gente que se proyecta aquí y el examen no lo están dando por esta computadora, están dándola por otra computadora. Pero eso se registra. O sea, no es difícil de verificar eso. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado porque queremos evitar el uso de matones. No es muy frecuente con los grupos de acá, de la René Moreno, pero sí ocurre. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, el examen va a ser de lo que ustedes han visto. O sea, otra cosa más. Si el examen estamos programándolo para el día lunes, el lunes comienza el examen del primer grupo a las 7 y termina el último grupo a la 1:30 más o menos. Hasta esa hora ustedes tienen plazo para entregar todo lo que no han entregado o todo lo que deberían entregar. ¿Y qué es ese todo que estoy hablando? Los exámenes prácticos de cada unidad y los exámenes parciales de cada unidad. El día a las 1 del día lunes, 1:30, yo bajo todas las notas. Y ninguna nota que entre después de que he bajado yo ese día y esa hora, ya no vale. O sea, hasta ese día ustedes tienen plazo para hacer todo lo que tienen que hacer, porque no tiene sentido hacerlo para después del examen, si justamente estamos haciendo todo eso para que ustedes estudien para el examen. Si ustedes hacen todos los prácticos, los parciales, todo antes del examen, en realidad están estudiando la materia, porque van a ver que en el examen parcial las preguntas son similares, tan similares o iguales que las que se les hace en los exámenes parciales de cada unidad. Y por ahí les toca algunas que son iguales. Entonces tienen ustedes condiciones